Buenas tardes, hermanos, hermanas. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándole las gracias siempre a nuestro Señor por el privilegio que nos concede de poder abrir su palabra y poder compartir desde ahí el consejo para nuestras vidas, ya que es el consejo de la palabra del Señor el que nos sustenta, nos fortalece y alimenta nuestra vida espiritual. Quiero animarle en esta hora para que pueda abrir conmigo las Escrituras y podamos tomar lectura en un versículo que encontramos en el Antiguo Testamento. Y es un versículo muy conocido, un versículo que estoy seguro es del conocimiento de la mayor parte de los que en este momento escuchan esta video, esta grabación. Quiero abrir la Biblia ahí en Josué, capítulo 1, versículo 9. Josué, capítulo 1, versículo 9, dice así la palabra del Señor: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Que el Señor nos bendiga con su palabra en esta hora. Mi estimado hermano y hermana, aquí encontramos un versículo muy conocido por cada uno de nosotros. Y es un versículo, mi hermano, que relata, nos permite conocer las palabras que Dios estaba dirigiendo a su siervo Josué. Pero eran palabras, mi hermano, en un momento muy especial de la vida de este siervo. Dice el verso textualmente: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. El inicio del versículo nos hace una introducción de lo que el Señor estaba por tratar con su siervo. Y es que el momento que Josué estaba enfrentando era un momento difícil, ya que Moisés, el siervo del Señor, ese siervo que Dios había utilizado para poder guiar a su pueblo desde la salida de Egipto, la esclavitud, y ahora se encontraban listos para entrar a la tierra prometida, Moisés había muerto. La palabra del Señor registra aquí en este mismo libro, donde Dios hace del conocimiento a Josué de este hecho. Y esto ciertamente causó impacto en la vida de Josué. Y ahora Dios conoce la necesidad de poder reanimar a su siervo, de poder fortalecer la vida de su siervo, porque de aquí en adelante sería Josué el responsable, sería Josué el siervo que el Señor utilizaría para poder guiar a su pueblo Israel y poder introducirlo en la tierra prometida. Y el Señor se dirige a Josué diciéndole: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Son palabras de ánimo, mi hermano, palabras en las que Dios está procurando alentar el corazón de Josué. Y es justamente sobre ello que en esta noche quisiera compartirle. Ese estado de ánimo en el que muchas veces podemos encontrarnos, aún siendo cristianos. Debemos estar conscientes que estamos expuestos en algún momento de nuestra vida a tener que experimentar, a tener que atravesar una etapa de desánimo, una etapa de desaliento en nuestra vida espiritual. Hay circunstancias de nuestra vida que pueden causar este efecto, pero aquí encontramos a el Señor tratando esta situación con su siervo, porque era importante que Josué pudiera cobrar fuerzas, pudiera cobrar ánimo. Y el Señor usa una palabra muy importante aquí donde Él dice: no temas ni desmayes. La palabra desmayar en este versículo hace alusión directamente a no desalentarse, a no desanimarse. Y para ello el Señor le hace una promesa muy grande a Josué. Le dice: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Una promesa, mi amado hermano, una promesa que era la confirmación para que Josué pudiera estar seguro que Dios mismo iba a acompañarle
en todo el camino, que Dios mismo iba a estar ahí para sustentarle, para dirigirle y para poder ayudarle en todas las cosas que él iba a tener que enfrentar. Una promesa, mi hermano, que servía para que Josué pudiera encontrar la fuerza necesaria y así cumplir con la misión a la que Dios le estaba encomendando. Ahora, mi amado hermano y hermana, la situación para usted y para mí como miembros de la Iglesia del Señor no es nada distinta. El Señor nos ha encomendado una misión de ir y predicar también el Evangelio a todas las naciones. Pero lo ha hecho también compartiéndonos una promesa muy grande para cada uno de nosotros. Promesa, mi hermano, que Dios tiene como propósito alentar, fortalecer nuestras vidas. Si usted lee Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, encuentra ahí donde el Señor Jesucristo está encomendando a sus discípulos para ir y cumplir con esa misión. Pero les hace la promesa al final del versículo 20 y les dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mi amado hermano y hermana, la promesa del Señor para usted y para mí es que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así como en aquel momento el Señor está tratando con Josué y está prometiéndole específicamente de que se anime, que se aliente, que no se desmaye, que no pierda el deseo de seguir, el ánimo, porque Él le promete estar con Él donde quiera que vaya. Hoy, mi amado hermano y hermana, usted y yo también tenemos ese gozo y esa esperanza de saber que no estamos solos. En medio de las circunstancias que tenemos que enfrentar en este mundo, en medio de las dificultades que en este mundo hay, el Señor ha prometido estar con usted, ha prometido estar conmigo y con cada uno de sus hijos e hijas que ya le hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador. El desánimo es uno de los estados en los cuales nosotros, mi amado hermano, debemos de fortalecernos lo más rápidamente posible. El estado de desánimo es una de las situaciones en las que el diablo va a tener la mayor oportunidad para causar daño a nuestras vidas espirituales. Usted y yo, mi hermano, debemos de estar conscientes que el enemigo de nuestras almas, Satanás, estará buscando de diferentes formas el poder de quitarle a usted la visión, quitarnos la visión como iglesia, la visión a la cual el Señor nos anima a mantener siempre, procurar involucrarnos y servir siempre en su obra. Dice la palabra del Señor, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero quisiera que pudiéramos en esta hora, mi amado hermano, poder ver algunos aspectos importantes que usted y yo debemos de manejar en nuestra mente y corazón acerca de este peligro, este ataque y esta manera en la que el enemigo de nuestras almas constantemente estará procurando arrebatarnos el deseo, procurando sembrar en nosotros el desaliento para que no sigamos adelante en el llamado que el Señor nos ha hecho. Quiero animarle para que podamos meditar en lo que la Biblia nos dice acerca del desánimo de nuestra vida espiritual, del desaliento que muchas veces tenemos que enfrentar. Bueno, quisiera empezar mencionándole lo que el diccionario de la lengua española conceptualiza para la palabra desánimo o desaliento. Dice que desaliento es la pérdida del ánimo o de la energía para continuar haciendo algo, al considerar el mal que acomete nuestra vida. Mire qué interesante el concepto que el diccionario nos da. Dice que desaliento o desánimo es la pérdida del ánimo o pérdida de la energía para continuar haciendo algo, al considerar el mal que acomete nuestra alma. Algunos sinónimos que se nos presentan de esta palabra de desaliento o desánimo es desmayar.
decaimiento, desalentar. Estas son las condiciones en las que el enemigo de nuestras almas va a procurar afectar nuestras vidas espirituales. Ahora, es importante considerar, mi amado hermano, por qué usted y yo nos desalentamos. ¿Por qué usted y yo experimentamos ese sentimiento negativo de desaliento? En donde muchas veces, mi amado hermano, perdemos el deseo para seguir adelante en el llamado que el Señor nos ha hecho. Perdemos la energía, perdemos la motivación para continuar adelante en el servicio que el Señor ha encomendado a cada uno de sus hijos e hijas. Bueno, nos desalentamos por diferentes circunstancias. Mientras estemos en este cuerpo, debemos estar conscientes que vamos a estar expuestos al ataque de desaliento en nuestras vidas. Y es posible, mi hermano, que podamos desalentarnos por alguna situación económica difícil que estemos viviendo. Es posible que podamos desalentarnos debido a algún problema familiar que estamos enfrentando o un problema de salud. Nos desalentamos cuando fracasamos en algún aspecto de nuestra vida. Y eso, mi hermano, es una experiencia normal como humanos. Eso es algo, mi hermano, que usted tiene que estar consciente que es una experiencia natural como humanos. Vamos a desalentarnos en algún momento de nuestra vida. Ahora, como cristianos debemos de estar seguros y debemos de estar conscientes de dónde proviene el desaliento. ¿De dónde proviene el desánimo para nuestras vidas espirituales? Y para ello yo quiero invitarle, para que podamos meditar y considerar la vida de este siervo, Job. Job, mi amado hermano, usted recuerda la historia, lo puede leer ahí en el libro de Job. Usted recuerda la historia, este siervo, Dios hace referencia a Job usando 4 términos muy importantes. Dice el Señor para referirse a Job cuando está hablando con el diablo, con Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese era Job. Y ese es el testimonio que Dios está dando de Job ante Satanás. Pero ¿sabe? Esto llama la atención del diablo. Y esto capta todo el interés de Satanás. Y Satanás empieza a argumentar frente a Dios las razones por las que él cree que Job es fiel a Dios. Y usted conoce el desarrollo de la historia. Cómo Satanás logra conseguir el permiso de Dios para poder atacar todas las posesiones de Job. Y también poder causar daño y afectar su salud física. Pero Dios pone un límite y le dice: no toques su alma. Mi amado hermano, cuando usted y yo leemos esa historia, cuando usted y yo meditamos en el cruel y brutal ataque que Satanás llevó contra la vida de Job, con el único propósito de querer desalentar a Job, de tal manera que Job pudiera desistir en su integridad y fidelidad a Dios. Satanás ataca la vida de este siervo, procurando que Job desista, que Job pierda el deseo de querer seguir fiel al Señor, procurando hacer de que Job se desanime y se desaliente a tal manera que pierda o dé por terminado su tiempo para ser fiel y servir al Señor. Pero gloria al Señor que ahí encontramos la declaración de este hombre, donde Job está consciente. Él no entiende las circunstancias. La diferencia de la vida de Job con la vida suya y la mía, mi hermano, es que Job no tenía una Biblia como esta. Job no podía leer la Escritura y poder investigar, poder ver qué era lo que estaba aconteciendo. A Job le tocaba vivir el día a día por fe. Él no lo entendía, pero la palabra del Señor dice que él no atribuyó a Dios despropósito alguno. Y eso, mi hermano, me deja pensar que en el corazón de este siervo ciertamente había tristeza, había dolor
a causa de todo lo que le había acontecido. Pero en su corazón, él, aunque no lo entendía, no podía explicarlo con toda claridad, él podía sentir y creía fielmente en su corazón que Dios tenía algún propósito en medio de toda aquella circunstancia. El desaliento, mi amado hermano y hermana, es un arma con la que Satanás ataca constantemente nuestras vidas. Y lamentablemente es una de las armas más efectivas con las que está causando tanto daño en el pueblo del Señor. ¿Cuántas veces, mi hermano? ¿Cuántas veces, mi hermana? Hemos sido nosotros víctimas o hemos sido objeto del ataque del diablo con esta potente arma, a tal punto que pueden haber momentos y han habido momentos en nuestra vida cristiana en donde ya no queremos seguir adelante, donde empezamos a escuchar y a meditar en ese consejo mentiroso de Satanás, haciéndonos pensar y haciéndonos creer que no vale la pena seguir adelante. Ese es el propósito de Satanás, mi estimado hermano y hermana. Satanás está utilizando el desaliento para procurar arrebatarnos la visión, procurar arrebatarnos el ánimo, la fuerza, la energía, el interés, el deseo de querer seguir sirviendo al Señor. Yo no sé si en este instante de la vida usted está atravesando esta clase de circunstancia. Yo no sé si en este instante usted está viviendo la experiencia de sentir en carne propia las características o las consecuencias de estar desanimado en su vida espiritual. Yo no sé si usted podrá recordar el último tiempo, la última vez en la que usted sintió el deseo de ya no seguir adelante, de ya dejar todo tirado y empezar nuevamente marcha atrás. Mi amado hermano y hermana, quiero decirle que ese sentimiento no viene de Dios. Podemos ver claramente que el diablo está atrás de todo ese ataque para procurar arrebatarnos el deseo de seguir al Señor. Pero quiero que meditemos en qué propósitos tiene Satanás para atacar a los cristianos. ¿Qué propósitos tiene el diablo? ¿Qué quiere alcanzar en su vida y en mi vida a través del desaliento? Y para ello quiero animarle para que usemos las Escrituras. Mire, en primer lugar, lo que el diablo desea hacer a través del desánimo en la vida nuestra es hacernos creer que el fracaso es nuestro destino final. El diablo está procurando, mi hermano y hermana, hacerle creer a usted y hacerme creer a mí que el fracaso, ese es el destino final para nosotros, que ya no hay más oportunidad para nosotros, que ese es el punto final y que ya no hay más escapatoria. Él está procurando sembrar en nuestra mente y que aceptemos que el fracaso es el acabose. Ahora, aunque el desaliento, hermano, es una experiencia humana, debemos saber y tener seguro que Dios está consciente que vamos a sufrir estos momentos de desánimo, pero Él no espera que nos quedemos a vivir para siempre desalentados. Dios no está esperando, mi hermano, en que usted y yo aceptemos ese estado de desánimo como nuestro punto final en nuestra vida cristiana. Dios sabe perfectamente y Él no se alarma, Él no se maravilla de nuestros fracasos. Él conoce nuestra debilidad. Él sabe perfectamente que cada uno de nosotros en nuestra debilidad vamos a fracasar en algún momento de nuestra vida. Pero eso no significa, mi hermano, que debemos de aceptarlo como el punto final para cada uno de nosotros. Hay un pensamiento anónimo que quiero compartir con usted. Dice este pensamiento: éxito no significa nunca fracasar. Éxito significa que te levantas una vez más de las veces en que caes. Significa que te levantas una vez más de las veces en que caes. Todos
sin excepción, hemos fracasado en algún momento en nuestra vida. Todos. Yo he fracasado en algún momento de mi vida. Usted, mi hermano y hermana que me escucha. Usted, mi amigo y amiga que también está escuchando. En algún momento de nuestra vida hemos fracasado. Pero la decisión que hemos tomado ante el fracaso ha marcado nuestra determinación y nuestra actitud frente a este gran peligro. Por ejemplo, piense por un instante. En aquel primer instante cuando un niño intenta caminar por primera vez, ¿qué es lo que normalmente ocurre? Bueno, se cae y es posible que de la caída y el susto el niño empiece a llorar. Y es posible que hasta quiera perder ya el ánimo, el valor para volver a intentarlo. Pero ¿qué hace un buen padre? Un buen padre va y levanta a su niño, le limpia las rodillas, lo soba, lo consuela y le vuelve a dar palabras de aliento y lo vuelve a empujar para que vuelva a intentarlo. ¿Sabe, mi hermano? Esa actitud está marcando una personalidad en este niño. Se le está enseñando o se le está dando una lección de vida. Que en la vida vamos a caer en algún momento. En la vida vamos a tropezar en algún instante. Pero es importante que si caemos, nos levantemos nuevamente y busquemos las fuerzas en el Señor para seguir adelante. Todos hemos fracasado en algún instante de nuestra vida. La pregunta es, ¿qué hacer frente a esos momentos de fracaso? Es importante que usted y yo podamos meditar en ello, porque como cristianos no estamos exentos de fracasar. ¿Usted recuerda el caso de Adán y de Eva en el huerto del Edén? Ahí los puso Dios a nuestros primeros padres y los puso con todo lo necesario para que ellos pudieran vivir ahí en paz, en la perfecta comunión que tenían con Dios. Pero usted conoce también el desenlace de esa historia. Cómo el enemigo de nuestras almas, cómo Satanás vino y pudo a través de sus artimañas engañar a Eva. Y posteriormente Adán también comió de la misma forma de aquel fruto del árbol el cual el Señor les había dicho que no comieran. ¿Qué aconteció? La palabra del Señor dice que Dios vino en busca de ellos. Y Adán y Eva estaban escondidos de la presencia del Señor. Hoy estaban ya conscientes del pecado. Pero gracias al Señor, mi amado hermano, que encontramos el registro en la palabra de Dios, donde Dios en su amor y en su misericordia, conociendo al hombre, conociendo nuestra debilidad, el Señor no se sorprende de nuestros fracasos. No estoy diciendo que Él nos anima a fracasar. No, Dios no nos anima a fracasar. Fracasamos muchas veces en nuestras vidas, hermano. Fracasamos porque en ese instante en que fracasamos hemos quitado a Dios del primer lugar de nuestras vidas. Muchas veces el fracaso va a llegar a su vida y a mi vida cuando somos nosotros los que queremos tener el control y quitamos a Dios y pasamos a Dios a un segundo plano. Hermano, cuando eso acontece en mi vida y en su vida, estamos exponiéndonos a tener que cosechar, a tener que vivir las duras experiencias del fracaso en nuestras vidas. Pero, ¿qué tal el apóstol Pedro? Usted recuerda a Pedro, un apóstol que encontramos en la palabra del Señor, era de carácter bastante fuerte, impetuoso. Y dice la palabra del Señor que cuando Jesús está declarándoles a sus discípulos lo que ha de acontecer con él previo a ser crucificado, Pedro se vuelve a manifestar de manera decidida y le dice y le manifiesta al Señor que él está dispuesto, si fuera necesario, ir y morir con él. Y el Señor Jesucristo, en el conocimiento pleno que tiene de todas las cosas y de todos nosotros, se adelanta y le dice: de cierto te digo que antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Mi hermano, una declaración del Señor Jesucristo
que nos hace conscientes de que Dios conoce nuestra debilidad. El Señor no nos anima a fracasar, pero no se sorprende de nuestros fracasos. Él conoce nuestra debilidad. El apóstol Pedro, llegado el momento, la palabra del Señor dice que el gallo cantó. Y Pedro recordó las palabras del Señor Jesús. Y ahora dice la palabra del Señor que Pedro salió y lloró amargamente, porque él sabía y ahora reconocía la falla que él había tenido, cómo había negado a su Salvador, cómo había negado al Mesías, al Hijo de Dios, cómo él había negado 3 veces a su Señor. La palabra de Dios registra que Pedro había caído en un profundo desánimo a tal grado que encontramos en la Biblia que él dijo entre los discípulos: yo me voy a pescar. Y los demás discípulos le dijeron: bueno, pues nosotros también vamos. Y eso es imagen, eso es figura, hermano, de lo que en el corazón de Pedro había. Pedro dice prácticamente con estas palabras: bueno, aquí todo está dicho, he fracasado, para mí ya no hay más oportunidad, yo regreso a mi profesión pasada, yo me voy a pescar. Y sabe que eso es justamente lo que el diablo quiere hacer, mi amado hermano. Eso es justamente lo que el diablo está procurando causar en su vida y en mi vida. Que usted y yo, como decimos en nuestro lenguaje popular, tiremos la toalla en nuestra vida cristiana. Y el diablo va a aplaudir, y el diablo va a llenar la mente suya y la mente mía de un montón de frases y palabras procurando alentarnos para que verdaderamente echemos paso atrás. Pero dice la Biblia que el Señor Jesucristo mismo, conociendo la lucha que había en el corazón de Pedro, conociendo la dificultad en la cual su hijo estaba atravesando, el Señor mismo vino para poder nuevamente encomendarle en el camino. Y usted puede ver, la Biblia registra que la siguiente vez que usted encuentra al apóstol Pedro, está predicando a miles de personas, y miles de personas están viniendo arrepentidas a los pies de Cristo. Mi amado hermano, Dios no nos anima a fracasar, pero Él no se sorprende de nuestros fracasos. Él conoce que somos carne y sabe que en esta carne somos débiles, pero también nos anima a poder encomendar nuestra vida a Él, porque estando en Él somos más que vencedores. Ahora, un segundo aspecto que quisiera compartirles. ¿Qué propósitos tiene el diablo para desalentarnos? Lo primero que él desea hacer es hacernos creer que el fracaso es nuestro destino final. Pero en segundo lugar, el diablo también desea contagiar a otros con ese mismo sentimiento. ¿Usted recuerda la experiencia cuando el pueblo de Israel ya ha recorrido todo el desierto y están a la orilla del Jordán? Y ahora Dios le dice a Moisés que cruce el Jordán y tomen posesión de esa tierra. Pero dice la palabra del Señor que lo que aconteció fue que 12 hombres fueron seleccionados para que fueran, inspeccionaran la tierra y pudieran traer un informe al pueblo de cómo era la tierra, cómo eran sus ciudades, cómo eran sus habitantes, qué tal era el fruto de ese lugar. La Biblia dice que los 12 fueron, 12 fueron a poder reconocer la tierra prometida. Y a su retorno, 10 venían con un informe totalmente negativo. Dijeron: la tierra es buena, pero sus ciudades tienen murallas hasta los cielos. Sus habitantes son hombres grandes y nosotros no somos nada comparados al par de ellos. Ciertamente, dice, para morir hemos venido hasta acá. La palabra del Señor dice que solamente Josué y Caleb traían un informe totalmente diferente. Miraron las mismas murallas, miraron la misma tierra, vieron a las mismas personas, pero ahora Josué y Caleb en su corazón dicen: bueno, la tierra es buena, las murallas son grandes,
Los habitantes son de gran estatura, pero Jehová Dios luchará por nosotros. Mi amado hermano, ¿qué fue lo que aconteció? Dice que todo el pueblo se contagió del desánimo, del informe desalentador que aquellos 10 espías traían. Aquellos 10 emisarios traían un informe desalentador. Y era ahora el efecto tal que el pueblo entero se contagió y empezaron a clamar, empezaron a quejarse. De tal manera que usted conoce lo que Dios determinó en ese instante. Hizo y determinó que todo ese pueblo iba a errar por el desierto y ahí iban a morir, que no entrarían a la tierra prometida. Únicamente los de 20 años hacia abajo, y Josué y Caleb que habían confiado en él. Mi amado hermano y hermana, un segundo propósito que Satanás tiene con el desaliento es contagiar a cuantos él pueda. Un corazón desalentado es un corazón que Satanás va a utilizar para procurar desalentar a los que están cerca de él. Y es una onda expansiva, mi amado hermano, una onda en la que usted y yo debemos estar alerta. Porque cuando usted y yo nos desanimamos, ciertamente ese sentimiento, ese sentir va a ser manifiesto y también corren peligro los que están en derredor nuestro a tener que experimentar esa misma circunstancia. Un segundo propósito que el diablo tiene para desalentarnos es contagiar a otros con ese mismo sentir. Transmitir esa misma visión ya no vale la pena y a poner esa misma visión en cuantos hermanos él pueda, en cuantos cristianos y cristianas él pueda, con el propósito de arrebatar el deseo y obstaculizar la obra del Señor. Ahora, mi hermano, ¿qué podemos hacer usted y yo? ¿Qué podemos hacer usted y yo frente al desaliento? Mire, la palabra del Señor no nos deja a nosotros solamente conscientes de este peligro. La palabra del Señor no nos deja a nosotros únicamente con el conocimiento de saber que Satanás está obrando para procurar desalentarnos, sino que la Biblia también nos da consejo para poder nosotros enfrentar esta situación negativa en nuestras vidas cristianas. Y yo quiero compartir con usted cuatro cosas que la Biblia nos enseña que usted y yo podemos hacer cuando nos encontramos desanimados. Cuatro cosas, hermano y hermana, que usted y yo podemos echar mano en ese momento preciso en el que nosotros sentimos ya no más ánimos para querer seguir sirviendo al Señor. Si ya no siente deseo de leer la Biblia, si ya no siente deseo de orar, ya no siente deseo de congregarse, ya no siente el deseo para seguir sirviendo al Señor en la obra en la que Él le ha puesto, es importante que usted haga un alto si es necesario y busque reflexionar, busque fortaleza en la presencia de Dios. Quiero compartirle cuatro cosas que usted y yo podemos hacer en los momentos en los que nos sentimos desanimados, en los momentos en los que nos sentimos desalentados. Número uno, hermano, lo primero que usted y yo debemos hacer al enfrentar este sentimiento negativo de desánimo es ir a la presencia del Señor y decirle al Señor exactamente cómo se siente. Vaya y busque la presencia del Señor y cuéntele a Dios cómo se siente. Dígale al Señor con sus palabras qué es lo que usted siente. Señor, estoy desanimado, me siento triste por esta razón, me siento desalentado por esta circunstancia. Cuéntele al Señor. Le quiero decir algo. De todas maneras, el Señor ya lo sabe. Usted no va a llevarle noticias nuevas a Dios, porque Dios conoce su corazón y conoce mi corazón, y Él ya sabe perfectamente por qué razón, por qué circunstancias usted y yo estamos experimentando esa situación de desaliento en nuestra vida. Mire lo que dice Jeremías capítulo 33, versículo 3. Jeremías capítulo 33, versículo 3 dice el Señor: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, dice el Señor. Ahí está, hermano, la puerta. Ahí está la oportunidad para usted y para mí
para poder enfrentar el desaliento en nuestras vidas. ¿Está desalentado, mi hermano? ¿Está desalentada, mi hermana? Vaya al Señor. Busque al Señor. Vaya a la presencia del Señor y cuéntele con palabras sencillas. Con palabras sencillas, pero sinceras desde su corazón, ¿cómo se siente usted en este instante? ¿Qué circunstancias están rodeando su vida que le hacen a usted sentir que ser cristiano, seguir sirviendo en la obra del Señor ya no vale la pena? Cuéntele a Dios. Él ya lo sabe todo. Él conoce nuestro corazón, las intenciones de nuestro corazón. La Biblia dice que aún no ha llegado la palabra a mi boca cuando Dios ya la conoce toda, porque Él es capaz de discernir aún las intenciones de nuestro corazón. Hermano, lo primero que usted y yo podemos hacer frente al desaliento es buscar la presencia del Señor. Busque al Señor de todo corazón. Busque al Señor con toda dificultad. Seguramente que en medio del desaliento, lo menos que queremos es orar. Lo menos que queremos es arrodillarnos y buscar la presencia del Señor. Pero eso es justamente lo que tenemos que hacer en ese instante. Eso es justamente, mi hermano y hermana, lo que usted tiene que hacer en ese instante. Clame al Señor. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero una segunda cosa, hermano. Y vamos a avanzar rápido porque el tiempo ya apremia. Una segunda cosa que usted y yo podemos hacer frente al desaliento, frente a esos sentimientos negativos que nos quitan el deseo para seguir adelante. Número 2, comparta su situación con alguien de confianza en busca de un consejo sabio. Se lo repito, comparta su situación con alguien de confianza en busca de un consejo sabio. La palabra del Señor dice en Proverbios capítulo 15, versículo 22, los pensamientos se frustran donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Mi hermano, sus pensamientos van a frustrarse sin consejo. Sus pensamientos van a hacerse un solo nudo. Mire, quiero invitarle a que piense, a que recuerde cómo se sintió, cómo pensó, cómo estaba su mente la última vez que estaba desalentado. Ciertamente, hermano, nuestra mente es veloz. Y en esos momentos en los que estamos desanimados, son miles y miles de pensamientos que cruzan nuestra mente. Y la mayor parte de ellos son negativos, que vienen del diablo para procurar cimentar y mantenernos en esa posición, orillados en quedarnos allí, en el fracaso, en el desánimo, en el desaliento, sin la energía ni el deseo de querer seguir adelante sirviendo al Señor. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Busque a alguien en su congregación, busque a alguien entre la iglesia, un hermano, una hermana madura, alguien que usted considere que puede confiarle su situación delicada. Use de sabiduría para buscar a los ancianos, a un hermano, a una hermana de su confianza, pero busque a alguien que usted sepa que va a escucharle y que va a encontrar en esa persona a través de la dirección del Espíritu Santo un consejo que le va a servir a usted como guía, como luz para poder encontrar una salida a la situación en la cual usted se encuentra. Los pensamientos, dice la Biblia, son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Muchas veces, hermano, lo único que necesitamos es la palabra reflexiva que Dios puede enviar a través de un hermano o de una hermana. Muchas veces lo único que el Señor necesita es que nos acerquemos a un siervo, a una sierva, a un hijo, a una hija del Señor, para a través de él poder canalizar el consejo suyo para nuestras vidas. Busque, comparta su situación con alguien de su confianza, procurando encontrar un buen consejo para poder hacer frente a esta situación difícil. Pero número 3,
Una tercera cosa que usted y yo podemos hacer frente a la situación negativa de estar desanimados, y es: trate de animar a otros. Trate de animar a otros. Quiero decir, involúcrese en el problema. Involúcrese en la situación difícil de alguien más. Y usted va a poder ver que su problema no es tan grande como usted lo pensaba. Cuando usted, mi hermano, se involucra a ayudar a otra persona, a un hermano, a una familia, a un amigo, cuando usted se involucra a querer ayudar a otro, usted se puede dar cuenta, usted va a poder constatar que los problemas que usted está enfrentando verdaderamente no son tan grandes como usted los miraba. Usted va a poder darse cuenta de que hay personas con problemas más difíciles que los que usted está enfrentando. ¿Qué dice la palabra del Señor? Bueno, Gálatas capítulo 6, versículo 9 y 10, dice el Señor: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. Note este consejo, dice el Señor: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. Si no, desmayamos, si no nos desanimamos. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Y el verso 10 dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Involúcrese, hermano. Involúcrese a tratar de ayudar a un hermano que está en necesidad. Involúcrese en visitar a los hermanos o a personas que están en una enfermedad grave en un hospital. Y usted va a poder darse cuenta que su circunstancia no es tan grave ni es tan pesada como usted la estaba considerando al encerrarse únicamente en su problema. La Biblia nos dice: no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. Hermano, cuando confiamos en el consejo de la palabra, cuando usted y yo, sin comprender, sin saber el porqué de las cosas, pero confiando en que Dios tiene propósito para todo, confiando en que Dios tiene el control de nuestras vidas, decididamente nos levantamos del lugar donde estamos y nos involucramos en el servicio de su obra, el Señor va a tomar el tiempo también para que usted y yo podamos ver su mano poderosa obrando en favor de nuestras vidas. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Así que ya hay tres cosas que usted y yo podemos hacer. Número uno, lo primero que usted y yo podemos hacer: buscar la presencia de Dios. Dígale a Dios cómo se siente. Vaya a la presencia del Señor con toda sinceridad y cuéntele al Señor cómo está su corazón. Cuéntele al Señor el dolor que usted tiene. Cuéntele al Señor la aflicción que hay en su vida. Cuéntele al Señor la tristeza que está enfrentando. Él ya la conoce. Él está esperando a que usted llegue a sus pies humillado, reconociendo que solamente en Él podemos encontrar la fuerza para seguir adelante. Manifiéstele a Él la necesidad de su ayuda. Manifiéstele a Él la dependencia que usted tiene del Señor. Número dos, comparta su situación con alguien de confianza en busca de un consejo que sirva para poder encontrar la salida a esa situación. Número tres, involúcrese. Trate de animar a otros en el problema que están enfrentando. Y usted va a poder ver con claridad y va a poder constatar que su problema tal vez no es tan grande como usted lo estaba imaginando. Pero número cuatro, una cuarta cosa que usted y yo podemos hacer, y con esta concluimos, dice: recuerde las promesas de Dios. Recuerde las promesas de Dios. Eche una mano a todo lo que el Señor le ha compartido a través de las Escrituras. Recuerde las promesas de Dios. En ese momento de aflicción, en ese momento de desánimo, en ese momento en el que ya no hay deseos para seguir, recuerde las promesas de Dios. Yo quiero compartirle nada más, porque ya el tiempo se nos fue. Quiero compartirle algunas citas bíblicas. Mire lo que dice el Salmo 55,
22. Dice este verso: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Puede caer el justo en algún momento, mi hermano. Puede que usted y yo caigamos en algún momento en nuestra vida espiritual. Puede que nuestra fe decaiga y tengamos un bache espiritual en nuestras vidas. Pero ahí está el Señor, fiel para levantarnos. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Hebreos capítulo 12, versículo 3 y 4. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿De quién habla? De Jesús. Que consideremos la obra que Jesús hizo aquí en la tierra. Que consideremos el momento contradictorio que el Señor vivió cuando Él vino para salvar a la humanidad y la humanidad misma le condenó a la cruz. Dice este verso: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué nos invita el Señor a considerar tal experiencia que vivió el Señor Jesucristo en esta tierra? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el mismo verso lo dice: para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando usted y yo meditamos en la muerte del Señor Jesucristo, cuando usted y yo meditamos en todo el juicio injusto y el trato cruel al que fue objeto nuestro amado Salvador a manos de hombres pecadores en esta tierra, hermano, eso va a hacernos pensar y a valorar que el mismo Señor Jesucristo estuvo dispuesto a morir por cada uno de nosotros, a sufrir la muerte de cruz para darnos a nosotros la bendición de ser salvos. Dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hay promesas del Señor para usted y para mí. Y la última que le quiero dejar, 2 Corintios capítulo 4, versículo 16 y 18. Dice: por tanto, no nos desanimamos. Bueno, la Biblia dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación, la expresa el apóstol Pablo de esta manera, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Cómo podía lograr eso el apóstol Pablo? ¿Cómo podía él considerar y calificar la tribulación que él estaba enfrentando como leve y momentánea? ¿En dónde estaba la mirada del apóstol Pablo para poder calificar con estos términos esa tribulación que él estaba enfrentando? Bueno, el versículo 18 nos da la clave. Porque el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos aconseja y dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, esas son eternas. Hermano, los problemas que estamos enfrentando en este mundo son temporales. Las circunstancias que usted y yo estamos viviendo en este mundo son temporales. Pero nos espera un gozo eterno en el cielo cuando Cristo nos llame a su presencia o Él venga y arrebate a su iglesia de en medio de este mundo. Le animo en el nombre del Señor para que en medio de la dificultad que podamos estar enfrentando, busquemos al Señor, vamos a la presencia del Señor y clamemos con sinceridad y digámosle al Señor cómo nos sentimos. Compartamos nuestra situación con alguien maduro, alguien de confianza, en busca de un consejo. Involucrémonos a servir a otros, a ayudar a otros en medio de la dificultad, y vamos a poder ver que nuestra carga no es tan pesada como la considerábamos. Recordemos las promesas de Dios, aferrémonos a sus promesas, porque esas promesas son fieles y son verdaderas. Que el Señor nos bendiga con su palabra.